Diana Miller no sabía exactamente cuándo empezó a sentirse exhausta, pero recordaba con claridad el día en que dejó de dormir tranquilamente. Tenía 28 años, una carrera consolidada como analista financiera en una multinacional, salario estable, objetivos cumplidos, respeto de los colegas. Por fuera, era admirada como alguien que lo tenía todo bajo control. Por dentro, vivía en un estado de alerta constante, como si tuviera que apagar incendios que ni siquiera habían empezado. Desde los 16 años, cuando empezó a trabajar a medio tiempo en una papelería del barrio para ayudar a pagar las cuentas de casa, Diana se acostumbró a la idea de que su presencia implicaba una solución. Cualquier problema, una factura atrasada, un coche averiado, un alquiler vencido acababa con alguien diciendo, llama a Diana, ella lo arregla. A medida que crecía, esa expectativa se convirtió en norma. Su madre repetía que Brandon era demasiado sensible para el mundo y que necesitaba tiempo para encontrar su camino. Él le llevaba 5 años y, con 33, aún vivía en casa de los padres sin un empleo fijo. La justificación era siempre la misma, está pasando por un momento. Diana nunca tuvo ese lujo. Si se retrasaba en un pago, la acusaban de irresponsable. Si se tomaba vacaciones, la tildaban de egoísta, pero ella se callaba, pagaba, cuidaba. Respondía mensajes a las 3 de la mañana sobre límites de crédito y facturas vencidas. A veces lloraba escondida en el baño de la oficina, pero secaba las lágrimas antes de volver a su puesto. Si alguien preguntaba, sonreía y decía que todo estaba bien. Siempre estaba bien. Aquella martes, Diana salió del trabajo un poco antes. Había quedado con su madre para pasar por casa y hablar del importe de la hipoteca. Algo no cuadraba desde hacía meses. Ella transfería la misma cantidad regularmente, pero había recibido una notificación bancaria extraña en su correo personal. Al principio pensó que era spam. Luego llegó una carta impresa por correo, 8 cuotas impagadas. Su primer impulso fue creer que se trataba de un error del sistema. Diana era meticulosa con las finanzas, usaba hojas de cálculo, alertas e incluso una carpeta física con comprobantes. Durante todo el trayecto hasta la vieja casa de su infancia intentó racionalizar aquello. Al llegar, la recibió su padre con la misma sonrisa apacible de siempre y su madre con un abrazo más breve de lo habitual. El televisor estaba encendido a todo volumen y su hermano jugaba videojuegos en el sofá como si nada ocurriera en el mundo. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó los papeles del bolso, los colocó sobre el mantel de plástico con flores desvaídas y preguntó directamente, ¿han dejado de pagar la hipoteca? El silencio fue la confirmación. Su padre se rascó la cabeza y desvió la mirada. Su madre respondió que estaban esperando el momento adecuado para contarlo, y Brandon bufó sin apartar la vista de la pantalla. Lo que dolía no era el impago en sí, sino el hecho de que ellos lo supieran. Sabían que Diana enviaba ese dinero cada mes, y aún así, eligieron usarlo en otra cosa. Cuando ella preguntó qué sería tan urgente como para justificar la omisión, su madre explicó que habían destinado parte a saldar unas deudas de Brandon y que el resto se había ido en gastos menores. Fue en ese instante cuando Diana sintió, por primera vez en años, que había sobrepasado el límite. De regreso a casa, Diana no lloró, no gritó, no llamó a nadie, simplemente condujo en silencio, con las manos firmes en el volante y la mente dando vueltas en círculos. La imagen de la sala, su hermano jugando como si nada hubiese pasado, su madre justificándolo todo con la misma naturalidad con que pide azúcar prestado al vecino se repetía como una película muda en su cabeza. Por primera vez, no se sentía solo traicionada, se sentía utilizada, no por un extraño, sino por las personas a las que decía amar. Al llegar a su apartamento, se quitó los zapatos aún en la puerta, dejó el bolso en el suelo y se sentó al borde de la cama. Sacó el móvil y empezó a abrir cada comprobante de las transferencias de los últimos 8 meses. Los revisó uno por uno.
Todos los importes habían sido enviados. Los extractos estaban ahí, fríos e impasibles, confirmando lo que ella ya sospechaba, le habían mentido mirándola a los ojos. Al día siguiente no fue a trabajar. Envió un correo breve avisando que necesitaba un día personal. Era raro que se permitiera algo así. Pasó la jornada entre la cama y el sofá, repasando mentalmente cada momento en que renunció a algo por ellos, el intercambio que rechazó a los 20 años para ayudar con una reforma, el coche que compró para su hermano en lugar de cambiar el suyo, las fiestas a las que nunca asistió, los fines de semana que dedicó a revisar hojas de cálculo para mantener la renta extra que sostenía a 3 adultos sanos. Y por primera vez sintió ira. No era tristeza ni cansancio, era ira genuina. No por haber hecho el bien, sino porque se habían acostumbrado a ello como si fuera su obligación. Por primera vez, dejó que esa ira existiera. No intentó sofocarla con empatía ni racionalizarla. Simplemente se quedó allí, sintiéndolo todo. Al tercer día tras el descubrimiento, Diana recibió una llamada de su padre. Vaciló antes de contestar, pero algo en su interior aún no sabía decir no con firmeza. Él preguntó cómo estaba, intentó conversar sobre el trabajo, comentó que su madre estaba preocupada. Luego, con voz casual, como si pidiera algo trivial, dijo: ¿Viste qué pasó con los pagos de la hipoteca? El banco mandó otra carta. Diana cerró los ojos y sintió un pinchazo en el estómago. No podía creer que él aún fingiera ignorancia. Con el tono más sereno que pudo, respondió: ya lo vi, y saben que yo enviaba el dinero. A partir de ahora, tendrán que resolverlo ustedes solos. Al otro lado hubo silencio. Después, una respuesta casi ofendida: ¿vas a dejar que embarguen la casa? Tú siempre te encargaste de eso. Esa frase dolió más que cualquier reproche. Su dedicación se había convertido en una deuda eterna. Colgar esa llamada fue un gesto pequeño pero definitivo. Diana no lloró, no replicó, no explicó nada. Simplemente colgó. Luego puso el móvil en modo silencio y lo dejó en la cocina. Pasó el resto de la tarde en silencio, tomando café frío y mirando por la ventana. Poco a poco, una idea que antes le resultaba imposible empezó a tomar forma con nitidez. Necesitaba romper por completo con aquello. No bastaba una conversación dura o recortar un gasto. Tenía que romper de verdad, sin medias tintas, sin excusas. No porque dejara de amar a su familia, sino porque, si ella no dejaba de salvar a todos, nadie aprendería a levantarse por sí mismo. Esa constatación no llegó con alivio, sino con dolor, miedo y culpa, pero, sobre todo, con claridad. Aquella noche, Diana abrió el portátil y empezó a listar todas las cuentas que aún pagaba por su familia: internet, luz, agua, supermercado con tarjeta de crédito, incluso el seguro médico de su madre, puesto a su nombre años atrás por comodidad. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de cuánto su vida estaba entrelazada con las obligaciones ajenas. La lista parecía interminable. Entonces comenzó a cancelarlas, una a una. Envió correos, desactivó domiciliaciones automáticas y solicitó bajas. Con cada clic sentía vértigo, como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado, pero también experimentaba una especie de ligereza. Era como quitarse una mochila de la espalda tras años sin percibir el peso que llevaba. Cuando terminó, miró la pantalla y respiró hondo. Por primera vez, su vida empezaba a volver a sus propias manos. A la mañana siguiente recibió un mensaje de su hermano, un audio breve y directo. ¿Te volviste loca? Mamá está llorando aquí. ¿Cómo nos haces esto de repente? Diana no respondió. Leyó, escuchó y luego lo borró. Brandon siempre tuvo la habilidad de darle la vuelta a todo, como si ella estuviera equivocada por marcar límites. Así había sido siempre. Cuando se negaba a prestarle dinero por tercera vez en el mes, él la acusaba de fría. Cuando decía que no podía resolver algo, escuchaba que se le había olvidado de dónde venía, pero en ese momento, algo había cambiado.
Por primera vez, no se sintió obligada a responder, no sintió la necesidad de justificar nada. Eso no quitaba el dolor ni disminuía el conflicto interno, pero abría espacio para que comprendiera que el silencio también era una forma de respuesta, una que necesitaba comenzar a usar más. A la semana siguiente, Diana empezó a buscar un nuevo apartamento. No porque el que tenía fuera malo, sino porque necesitaba un reinicio simbólico. El piso en el que vivía aún conservaba las huellas de las noches en que imprimía facturas familiares, las llamadas largas de cobranza emocional y los objetos que había comprado para otros sin que la reembolsaran. Era un buen apartamento, pero se había convertido en un recordatorio de su rol de cuidadora eterna. Visitó 3 inmuebles sencillos y compactos, todos demasiado pequeños para el estándar al que estaba acostumbrada. Sin embargo, había algo reconfortante en la idea de empezar con lo mínimo. Eligió un estudio con luz natural, grandes ventanales y silencio. Firmó el contrato para dentro de 2 semanas. Aquella misma noche comenzó a embalar las cosas que realmente le pertenecían. Descubrió que no eran tantas. Mientras empaquetaba libros, ropa y utensilios, encontró una caja olvidada en el fondo del armario. Dentro había cartas antiguas del colegio, recuerdos de su primer empleo y algunas fotos de la adolescencia. En una de ellas aparecía a los 17 años, con uniforme de comida rápida, sonriendo exhausta junto a un sencillo pastel de cumpleaños. Recordó que aquel día fue uno de los pocos en que celebró algo por sí misma. Su madre estaba ausente, su padre no apareció y Brandon lo había olvidado por completo, pero los compañeros de trabajo improvisaron un pastel durante el descanso. Esa foto, tan común, despertó en ella la memoria de que aquella soledad ya la había acompañado antes. No era nueva, la diferencia era que, en esa época, creía que un día las cosas cambiarían, que su dedicación transformaría la dinámica familiar. Ahora sabía que el amor no siempre lo arregla todo. A veces, el amor debe soltar para no convertirse en prisión. 2 días antes de la mudanza, la madre de Diana apareció sin avisar en su apartamento. Tocó el timbre a las 7 de la noche sosteniendo un pote con pastel de naranja, como en los cumpleaños. Diana dudó, pero abrió la puerta. Su madre entró con familiaridad. Miró alrededor y comentó sobre las cajas dispersas. ¿De verdad te vas de aquí?, preguntó con un tono que mezclaba tristeza y juicio. Diana asintió en silencio. Se sentaron a la mesa. La madre empezó a hablar de las dificultades que atravesaban, de la presión sobre Brandon, de las facturas acumuladas. Habló, como siempre, en plural. Estamos sufriendo. Estamos perdidos. No sabemos qué hacer. Nunca él debe arreglárselas ni nos equivocamos. Entonces, vino la pregunta clavada como flecha revestida de cariño. ¿No podrías ayudarnos un poco más hasta que las cosas se arreglen? Diana escuchó todo, no interrumpió. Por primera vez dejó que su madre hablara hasta el final. Cuando el silencio se instaló entre las dos, ella respondió con calma, pero sin titubear. Ya no puedo vivir esperando a que algún día ustedes se arreglen. Estoy cansada. La madre guardó silencio unos segundos y luego, herida, dijo, no esperaba esto de ti. Eso dolió más que cualquier grito, pero Diana no retrocedió. Su madre se marchó sin terminar el pastel. No hubo abrazo de despedida. Tras cerrar la puerta, Diana se permitió llorar. Sola, en silencio, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino el duelo por una versión de sí misma que dejaba atrás, una versión que decía sí para ser aceptada, una versión que confundía cuidado con sumisión, una versión que ya no quería llevar. La mudanza ocurrió en una mañana nublada de sábado. Diana contrató una mudanza sencilla y trasladó solo lo esencial: ropa, libros, utensilios básicos y algunos pocos objetos con significado real, no los regalos de su familia en fechas señaladas, siempre acompañados de reproches emocionales. Mientras veía cómo colocaban las cajas en el camión, sintió una extraña mezcla de alivio e incomodidad. Parecía que traicionaba a alguien,
aun sabiendo que ella siempre fue la que nunca recibió cuidado. Al llegar al nuevo apartamento, el espacio vacío la recibió con un silencio acogedor. Se sentó en el suelo, abrió una botella de agua y respiró hondo. No había nadie con quien festejar, pero tampoco nadie que exigiera nada. Por primera vez, la soledad no parecía un castigo, sino un nuevo comienzo. En los días siguientes, Diana reorganizó su rutina, comenzó a cocinar para sí misma, a comer despacio, a caminar al atardecer sin preocuparse por el móvil vibrando cada 5 minutos. Dejó de responder mensajes cargados de culpa disfrazada. A algunos ni siquiera los leía, a otros los leía y los ignoraba. Empezó a dormir mejor. Se apuntó a una clase de yoga los domingos. Compró una silla cómoda para trabajar desde casa. Poco a poco, su cuerpo fue asimilando que el peligro había pasado. El corazón, sin embargo, tardaba más. Había momentos en que se sentía una hija ingrata, una hermana cruel, una egoísta. Pero en esos instantes recordaba todo lo que había hecho, dado y soportado, y, sobre todo, lo que nunca obtuvo a cambio, no por venganza, sino para recordarse que poner límites no era un acto de rechazo, sino de supervivencia. El primer mes transcurrió sin visitas, pero no sin mensajes. Brandon seguía enviando audios cortos y agresivos, alternando entre ironías y chantajes emocionales. Su madre, por su parte, escribía textos largos repletos de recuerdos de la infancia, fotos antiguas y preguntas vacías. ¿Te acuerdas de aquel picnic en el parque? ¿Por qué nos tratas así ahora? Diana lo leía todo, respiraba y dejaba en visto. Aún era difícil, la culpa no desaparecía. Pero empezaba a comprender que esa culpa había sido construida con los años como un collar invisible, alimentada por frases dichas sin pensar: eres nuestra roca, sin ti estaríamos perdidos, eres la única de fiar. Parecían elogios, pero eran trampas, la convertían en imprescindible para que jamás se atreviera a marcharse. Solo en el segundo mes apareció su padre. Llamó a la puerta de su nuevo apartamento sin avisar, con un sobre en la mano. Diana vaciló, pero abrió. Él entró despacio, maravillado por el orden sencillo del lugar. Sin rodeos, le entregó el sobres, otra notificación del banco informando que la casa familiar estaba en proceso de subasta. No hay más remedio, Diana. Si pagas lo que falta, podemos revertirlo, dijo como si fuera un trámite cualquiera. Ella sostuvo el papel unos segundos. Lo miró a los ojos y preguntó: ¿de verdad crees que esa responsabilidad sigue siendo mía? Su padre suspiró. Se pasó la mano por la nuca y murmuró: siempre te ocupaste de esto. Esa frase lo definió todo. Diana devolvió el sobre, señaló la puerta y dijo con firmeza: ahora tienen que arreglárselas ustedes. Fue la primera vez que habló sin temor a parecer cruel. No era crueldad, era justicia. Aquella noche, tras la visita de su padre, Diana no pudo dormir. Permaneció horas acostada mirando el techo, sintiendo el peso de la ruptura total. Sabía que su decisión tendría consecuencias. Tal vez jamás la invitaran a una comida familiar. Quizá los navidades quedaran vacíos, quizá la borraran de las conversaciones. Pero también comprendía que nada de aquello había sido saludable. Las reuniones familiares siempre estaban cargadas de tensión, y las comidas venían con reproches encubiertos. El cariño que recibía era condicional a su utilidad. Ahora, sin esa utilidad, el silencio de su casa resultaba más honesto que cualquier abrazo dictado por obligación. No era lo que deseaba, pero era lo que necesitaba aceptar para reconstruirse. En el trabajo, Diana comenzó a florecer. Sin la carga emocional que arrastraba años, su productividad aumentó. Los compañeros notaron el cambio. Estaba más ligera, más presente, menos reactiva. La invitaron a proyectos estratégicos y su jefe le propuso liderar un pequeño equipo. Al principio dudó,
pensando que sería demasiado, pero pronto vio el contraste. Había pasado años gestionando crisis familiares con mucha más complejidad emocional sin recibir jamás un gracias. Dirigir un grupo de profesionales parecía, en comparación, casi sencillo, y, sobre todo, justo. Por primera vez, su esfuerzo se reconocía en un entorno con verdadera reciprocidad. Eso no borraba las cicatrices, pero empezaba a trazar un nuevo camino, uno en el que no tenía que anularse para ser valorada. Un domingo cualquiera, meses después de la ruptura, Diana organizaba su estantería cuando halló un cuaderno antiguo de la adolescencia, en el que anotaba metas, pensamientos sueltos y planes de futuro. En una de las páginas estaba la lista bajo el título Cosas que quiero hacer por mí: viajar sola, aprender a tocar la guitarra, tomar clases de cocina, pasar un día entero sin móvil. Lo leyó con un nudo en el pecho. No recordaba haber cumplido ninguna. Todas quedaron pospuestas, reemplazadas por urgencias ajenas. Esa tarde, sin mayor ceremonia, buscó un curso básico de cocina en el barrio y se inscribió. También reservó una posada en el campo para el próximo puente festivo. Fue su forma concreta de decirse a sí misma, de ahora en adelante, estoy por mí. Unas semanas más tarde, durante el café en el trabajo, una compañera le preguntó por qué nunca hablaba de su familia. Diana sonrió y respondió con sencillez, porque hoy mi paz habla más fuerte. No había amargura, sino aceptación. No negaba su pasado ni borraba lo bueno, sabía que hubo momentos de cariño y cuidado auténtico. Pero también entendía que aferrarse a la esperanza de que todo cambiaría con cada nuevo esfuerzo era una forma silenciosa de hacerse daño. Aprenderlo dolió, pero dolió menos que seguir intentando arreglar lo que llevaba tiempo roto. El tiempo pasó y, poco a poco, la frecuencia de los mensajes de la familia fue disminuyendo. Primero fueron los reclamos directos, luego los indirectos, hasta que solo quedaron algunos intentos esporádicos de contacto, generalmente en fechas específicas, como cumpleaños o festivos. Diana no bloqueó a nadie, pero tampoco respondió. Mantuvo los números guardados, pero silenciados. Decidió que, por el momento, no quería abrir espacios que aún dolían. Tal vez algún día lograría conversar con ellos sin sentirse drenada, pero ese aún no era el momento. Al contrario de lo que imaginaba, la vida no quedó vacía. Llenó el tiempo con cosas que siempre quiso hacer y nunca tuvo energía o espacio para explorar. Conoció gente nueva, retomó amistades antiguas que había abandonado por estar siempre sobrecargada. Por primera vez, construyó un círculo en el que no tenía que demostrar su valía constantemente. Durante una reunión de planificación en la empresa, el director la llamó para pedirle una opinión directa sobre una decisión estratégica. La escuchó con atención, anotó cada punto que aportó y, al final, le agradeció su contribución. La escena, aparentemente sencilla, tuvo un impacto inesperado en Diana. Se sintió valorada, respetada, un respeto que no venía acompañado de un a cambio de o un porque tú puedes más. Era respeto por lo que ella tenía para ofrecer. Al salir de la sala, se sentó en su escritorio con los ojos brillosos, pero no de tristeza. Era una emoción nueva, la sensación de estar, finalmente, en el lugar adecuado, un espacio donde no tenía que ser la salvadora, solo ser ella misma. Eso era lo que intentaba crear, un sitio en el mundo donde pudiera existir sin anularse. Una noche lluviosa de viernes, Diana recibió una llamada inesperada. Era del hospital de la ciudad donde vivían sus padres. Su madre había sido ingresada de urgencia con sospecha de un AC leve. El nombre de Diana figuraba como contacto de emergencia. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pasó varios minutos mirando el teléfono en silencio antes de tomar las llaves del coche. Durante el trayecto al hospital, no supo qué sentir. La ira seguía ahí, pero mezclada con un cariño difícil de explicar. Al fin y al cabo, era su madre. Entró en el hospital con paso firme y expresión contenida. Cuando vio a su madre acostada,
ya consciente y estable, algo en ella se desarmó. Se sentó junto a la cama, tomó su mano y permaneció en silencio durante horas. No habló del pasado, no pidió explicaciones, simplemente estuvo presente. Luego se despidió con un beso en la frente y se marchó. Al día siguiente, su hermano le envió un mensaje: ella se alegró de verte, dijo que creía que nunca más te volvería a ver. Gracias por ir. Fue la primera vez en años que Brandon agradeció algo sin ironía ni reproches. Diana leyó el mensaje y respondió con un simple: espero que esté bien. Nada más, no porque no le importara, sino porque sabía que recomponer la relación requería más que un susto o una crisis. Requería un cambio verdadero de ambas partes. Y, en ese momento, no estaba segura de que la familia estuviera dispuesta a cambiar. Lo que sí tenía claro era que ella ya había cambiado, y ese cambio era irreversible. No se trataba de alejarse para siempre, sino de comprender que no podía volver al lugar del que salió. La vida que estaba construyendo ahora tenía otros cimientos, y no renunciaría a ellos. Con el paso de los meses, Diana notó que los recuerdos dolorosos comenzaron a perder fuerza. No desaparecieron, pero dejaron de ser heridas abiertas. En su lugar, se convirtieron en cicatrices que contaban una historia, no de sufrimiento, sino de transformación. Siguió viviendo con sencillez, valorando la libertad de elegir cómo y con quién dedicar su tiempo. Empezó a decir no con más naturalidad, sin sentirse obligada a dar explicaciones. Aprendió a reconocer sus propios límites y a respetarlos. Comenzó a escribir en un cuaderno nuevo. Esta vez, no una lista de tareas o metas, sino pensamientos sueltos, descubrimientos sobre sí misma. En una de las páginas escribió: no nací para arreglar a nadie, nací para vivir completa. No lo escribió para compartirlo, ni para que alguien lo leyera, lo hizo para recordarlo. Un domingo soleado, fue a visitar una feria de arte en el centro de la ciudad. Caminó entre los puestos y compró un cuadro pequeño con la ilustración de una mujer sosteniéndose las manos. El artista le explicó que la imagen representaba la reconciliación consigo misma. Diana sonrió, pagó en efectivo y se llevó el cuadro a casa. Colgar esa pieza en la pared blanca del nuevo apartamento tuvo un significado mayor de lo que esperaba. No era solo decoración, era un símbolo, un recordatorio tangible de todo lo que enfrentó y eligió dejar atrás. Esa tarde se sentó en la terraza con una taza de té y contempló la ciudad a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde debía estar, no salvando a nadie, solo viviendo. Y allí, en el sereno silencio de un domingo cualquiera, comprendió que la verdadera paz no proviene de la ausencia de conflicto, sino del coraje de dejar de entregarse donde no hay retorno. Algunas veces, durante la ducha o antes de dormir, Diana todavía se preguntaba si había sido demasiado dura. Creció oyendo que la familia es sagrada, que los lazos de sangre lo vienen antes que todo. Y, por más que supiera racionalmente que había sido usada y manipulada, una parte de ella todavía luchaba contra el peso de haber dicho basta. En esos momentos, recordaba las facturas pagadas, las noches sin dormir, las humillaciones disfrazadas de bromas. Recordaba las veces que se enfermaba y aún así la llamaban para solucionar algún problema. Recordaba la casa a oscuras, la luz cortada, a su hermano quejándose del calor mientras ella vendía objetos personales para pagar la cuenta. Eso no era amor, era explotación disfrazada de vínculo, y esa claridad la mantenía firme. No necesitaba odiarse por ponerle fin, si necesitaba continuar eligiéndose a sí misma, día tras día. En una sesión con su terapeuta, Diana escuchó algo que resonó durante semanas: cuidarte también es cuidar las relaciones. Porque cuando permites que te expriman, enseñas a los demás que eso está bien. Eso caló hondo. Por primera vez entendió que sus límites no eran solo defensa, sino enseñanza. Eran ejemplo. Al romper con la dinámica que la destruía, en realidad mostraba un camino distinto, aunque los demás no lo siguieran.
Esa percepción le trajo una sensación de madurez diferente. Ya no se trataba de castigo o venganza, se trataba de responsabilidad consigo misma, y por eso, pese a la nostalgia y el dolor, no retrocedería, porque ahora sabía, amarse de verdad a veces significa dejar de intentar que los demás te amen a cualquier precio. Cierta noche, al revisar su hoja de cálculo financiera, un hábito antiguo que aún conservaba con gusto, Diana advirtió algo que le hizo sonreír: tenía más dinero ahorrado que en cualquier otro momento de su vida, no porque ganara más, sino porque, por primera vez, lo que ganaba se usaba con conciencia y autonomía. Ya no había desapariciones misteriosas de fondos, ni urgencias inventadas, ni transferencias bajo presión. Esa estabilidad no era solo material, era emocional. Representaba una vida en la que no tenía que vivir alerta, siempre lista para socorrer a alguien. Decidió en ese instante abrir una nueva cuenta de ahorro, no para nadie, no para emergencias ajenas, sino para ella, para un viaje que llevaba años aplazando, quizá París, quizá el sur de Bahía. Aún no lo sabía, pero sabía que, donde fuera, partiría con ligereza. Poco después, fue invitada a dar una charla interna en la empresa sobre salud financiera y bienestar. La propuesta consistía en que cada líder compartiera una experiencia personal que hubiese generado aprendizaje. Diana pensó en negarse, no le gustaba exponerse, pero algo en su interior le dijo que era hora de contar su historia, o parte de ella. Subió al improvisado escenario del auditorio y habló, con voz firme, sobre lo que significa vivir años siendo el puerto seguro de los demás sin nunca ser el propio. No mencionó nombres ni se victimiza. Habló de elecciones, límites y aprendizaje. Al terminar, la sala quedó en silencio, hasta que comenzaron los aplausos. Algunos colegas se pusieron de pie, otros lloraban discretamente, y en ese momento Diana entendió que su historia, aunque dolorosa, tenía algo de universal. Porque todos, en algún momento, deben decidir entre perderse por los demás o encontrarse a sí mismos. En los días siguientes a la charla, Diana recibió mensajes de compañeros que nunca imaginó que atravesaban situaciones parecidas. Personas que también sostenían hermanos adultos, cuidaban de padres abusivos o vivían relaciones desequilibradas disfrazadas de amor. Muchos decían, me sexta reflejado en tu relato. Eso la conmovió. Por primera vez su dolor no pareció aislado, formaba parte de algo mayor, un patrón silencioso que tanta gente vive, pero que casi nadie tiene el valor de nombrar. No se trataba de exponer heridas, sino de romper el ciclo. Diana ya no era la mujer fría que su madre describía, se sentía lúcida, justa y, sobre todo, completa. En ese instante comprendió que dejar de ser la salvadora no era solo un acto de protección personal, sino una valentía capaz de abrir caminos para otros. Tiempo después, en un almuerzo con amigas, una de ellas comentó lo diferente que estaba Diana. Te veo más ligera, da la impresión de que finalmente vives para ti. Diana sonrió. No había una respuesta perfecta, ni un resumen que explicara todo lo vivido, pero había una certeza: nada de aquello fue fácil. Decir no a su propia familia, romper lazos forjados durante años, soportar el juicio, la soledad, la duda, todo tuvo un alto costo, pero lo que recibió a cambio fue invaluable: autonomía, paz y un reencuentro consigo misma. Sabía que la vida aún traería desafíos. Sabía que en algún momento se enfrentaría a nuevas decisiones difíciles, pero ahora cualquier elección no se tomaría por temor o culpa, sino con plena conciencia. Porque Diana, por fin, había aprendido que el amor verdadero no se exige como deuda. Meses después, al entrar en una librería, Diana encontró un libro sobre relaciones familiares disfuncionales y límites emocionales. Pasó las páginas. Leyó fragmentos que describían su vida con precisión quirúrgica. No compró el libro, no por falta de interés, sino porque sabía que ya había vivido cada una de esas líneas. Había aprendido lo que significa amar a alguien y, sin embargo,
elegir no anularse por esa persona. Ya había sentido el dolor de distanciarse y la libertad que eso trae. Al salir de la librería, tomó un café sola, como solía hacer. Al contemplar la calle en movimiento, pensó en cómo habría sido su vida si nunca hubiera dicho basta. Quizá estaría exhausta, quizá enferma, quizá rota por dentro. En cambio, estaba allí, viva, presente y completa. Hoy, Diana no se define por el dolor que vivió, sino por la valentía de salir de él. No romantiza el sufrimiento, ni se enorgullece de haber resistido tanto. Al contrario, aprendió que el orgullo por su resistencia solo tiene sentido si sirve para construir una vida mejor, no para sostener un ciclo destructivo. La pregunta que la atormentaba, ¿fui cruel o justa?, aún aparece de vez en cuando, pero ahora sabe que no hay respuesta definitiva. Lo que existe es un camino recorrido con verdad. Y para quien pasó tanto tiempo intentando salvar a los demás, salvarse a sí misma fue el acto más transformador de todos.